Las 12:35, hemos bajado el toldo, hemos sacado las terrazas, hemos puesto los veladores y hoy, con casi 20 grados de temperatura a estas horas del mediodía, mejor podríamos hacer la Junta de Portavoces desde una terraza que desde el estudio central de Radio Valladolid de la cadena SER. Sí, los portavoces nos lo permiten, que yo creo que sí. De todas maneras, como hoy vamos a hablar de terrazas, de la temporada y de los cambios que va a haber también en las ordenanzas, hemos contado, o tenemos con nosotros aquí en Radio Valladolid de la cadena SER a Manuel Sarrabia, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, que no sé si es partidario o no de tomarse algunas terrazas. Creo que sí, ¿no, don Manuel? Buenos días. Bastante partidario, sí. Bueno, pues me alegro mucho. También saludamos a Jesús Enrique del Partido Popular. Muy buenos días, Jesús. Buenos días. Yo apruebo esa moción, de salir a la calle con los micrófonos en estos tiempos. Sabía yo que iba a ser una moción que iba a tener bastante cuerno. Pedro Herrero, Partido Socialista, muy buenos días. Buenos días. Yo creo que Flores menos hablar y hacerlo de verdad. Y más decidir, ¿verdad? Llevarnos de verdad una terraza. Charo Chávez. Yo me apunto a la calle siempre. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Muy bien, pues nos vamos a la terraza, pero claro, el que coordina es José María Francisco. Yo por mí encantado, así que... Sí, Chema, la verdad que la próxima pregunta, ha tenido el cuerpo porque somos españoles y en la cultura de los bares, pues, en definitiva, está muy arraigada y, como no, las terrazas. Hablamos de este tema sobre todo porque esta semana, según meteorología, al menos hasta el jueves, es la primera prácticamente en la que se generaliza todavía más el tiempo y ya todas las terrazas están instaladas. Hay una normativa que regula la instalación de terrazas y también hay cambios que el Ayuntamiento de Valladolid tiene previsto acometer en este ámbito en el que no faltan las polémicas. Manuel Sarrabia, concejal de urbanismo, ¿cuál es la situación y cuál es la planificación del Ayuntamiento de Valladolid en este ámbito? Bueno, la normativa vigente es de marzo de 2015, es decir, es bastante reciente. Y es una normativa que ya corregía la ordenanza anterior y la adaptaba, digamos, a los nuevos tiempos, es de 2015. Quiero recordar que el boom de las terrazas había muchas ya, pero hay muchísimas más en los últimos años como consecuencia, no sé si como consecuencia, pero por lo menos sí que es a la vez en que se aprobó la ley antitabaco, claro. que fue de 2010. Entonces ahí es cuando ha crecido muchísimo el número de terrazas. Lo cierto es que sigue habiendo algunos problemas. Incluso en invierno, ¿verdad? Incluso en invierno, sí. Es verdad. Es que han cambiado el panorama totalmente, porque antes en invierno nadie pensaba que podíamos estar uno de algo en la calle, de los cambios de la anterior etapa, antes se concedían las licencias, digamos, para la temporada que creo recordar que empezaba en marzo y terminaba pues con el buen tiempo, es decir, seguramente en octubre. Uno de los cambios introducidos durante la época de Javier León de la Riva fue que la licencia estaba para todo el año, con lo cual cada uno saca las terrazas en disposición en función del tiempo, pero ya con la ley antitabaco es que no hay ningún mes malo para las terrazas. Y entonces, bueno, pues sigue habiendo, yo creo que somos conscientes todos, que sigue habiendo disfunciones sobre todo entre los distintos usos de la calle. Por un lado, el de las terrazas, que es apetecible para la gran mayoría de la gente, pero por otro lado también para los otros usos, concretamente el de transitar. Luego también problemas de ruido en algunos casos, de imagen también cuando están delante de monumentos o edificios singulares, y al final pues hay que darle una vuelta más a la normativa, y es en lo que estamos, básicamente es eso. ¿Se van a aplicar cambios esta temporada ya, por ejemplo, en el ámbito de las zonas y dónde nos podemos fijar? Sí, el asunto principal, en cuanto a plazos, voy a dar plazos. Estamos ahora con la consulta previa, que acaba el próximo viernes, en la que se dicen los objetivos de la modificación de la normativa y se espera algunas aportaciones. Hemos hablado con hosteleros, con la Asociación de Hostelería, con vecinos, con comerciantes, para que hagan las aportaciones que quieran. Pero luego, con la tramitación, esperamos que a finales de año esté aprobada definitivamente, creemos, la nueva ordenanza. Y por tanto, el año próximo empezaría a entrar en vigor lo contenido en esta normativa. Y hay un aspecto que yo creo que es singular, que es significativo, que no es ir viendo cada terraza en función del establecimiento y de la calle solo, sino también, del trozo de calle que le corresponde, sino viéndolo en conjunto. Hay algunos ámbitos que ya hemos empezado a intentar ordenar con ese criterio, que es el de la Plaza de los Arces o en el entorno de la Catedral, ir limitando y reduciendo el impacto que tiene esa sobreutilización, yo creo, del espacio público con terrazas. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos más singulares. Saludamos también a Pilar Vicente, que acaba de llegar de la terraza. Muy buenos días. Después nos vamos. Ojalá una terracita de verano. Antes buscamos la primera opinión del Grupo Municipal Popular. Jesús Enríquez, ¿cómo lo ve? Bueno, vemos que el problema, creemos, que no es la ordenanza. La ordenanza actual, como bien se ha dicho, es muy reciente y además que contó con un amplísimo consenso. Se aprobó por todos los grupos políticos, nadie se opuso a ella, tan solo el señor Sarrabia y otros dos compañeros que le acompañaban entonces en el mandato anterior se abstuvieron, es decir, no votaron en contra de la actual normativa, y lo que creemos que el principal problema es que no se está aplicando bien la ordenanza.
y eso sí que es responsabilidad directísima del señor Sarabia y del equipo de gobierno municipal por elevación. Entonces, lo que sí querríamos saber en qué consisten esos cambios. No es de recibo que los concejales, bueno, no sé si Pilar conoce No, yo tampoco los sé cambios. nada. Nosotros, a nadie en el seno del ayuntamiento se nos ha informado de qué se quiere hacer con la ordenanza, qué se va a cambiar. Es un ninguneo absoluto a los representantes del pueblo. Y sin embargo, dice el señor Sarabia, ante estos micrófonos, le acabamos de escuchar, que ha dado una consulta previa, o que está realizando una consulta previa, contando con hosteleros. He hablado esta mañana con la presidenta de los hosteleros y me ha confirmado que ellos no han Yo también he recibido hablado con ella. absolutamente nada, no saben absolutamente nada de en qué consisten esos cambios que tiene usted en la cabeza y que hace unas semanas o algún tiempo se publicó en un medio, en la prensa escrita. Por lo tanto, queremos saber, oiga, díganos usted qué quiere cambiar, pero yo lo que desde luego le invitamos desde el Partido Popular es que ejerza las potestades que la ordenanza municipal actual contiene para evitar esas afecciones en las que estamos todos de acuerdo, sin duda. Todos estamos de acuerdo en que no haya unas ocupaciones excesivas de las calles, que puedan pasar los vehículos de emergencia, que se limpien las terrazas cuando se quitan cada día, que no se moleste al vecindario y que se controlen los ruidos. En fin, en eso estamos todos de acuerdo, pero no sabemos usted qué es lo que quiere hacer. Y es curioso, cuando usted se abstuvo en ese pleno del mandato anterior para aprobar esta ordenanza que ahora quiere cambiar de forma misteriosa, dijo usted, no se ha dado participación a la gente. Hubo 4 alegantes, entre ellos usted. Y ahora, en cambio, ni siquiera la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería conoce qué quiere hacer usted con la ordenanza. Partido Socialista, Pedro Herrero. Bien, no se ha iniciado todavía el proceso. Se ha anunciado que va a haber un proceso de consulta pública, ha habido alguna toma de contacto, pero bueno, yo creo que es demasiado pronto. Lo que pasa es que el debate seguramente está animado pues porque parece que asoma el buen tiempo en nuestra ciudad y es un tema de conversación interesante, pero lo único que se está planteando es la necesidad de cambiar una ordenanza que no es que esté mal, sino que bueno, van pasando los años, van cambiando las circunstancias y lógicamente, como todo, es mejorable y esa ordenanza que tuvo el respaldo, como bien se dice, o no tuvo ningún voto en contra en aquel momento, pues esperemos que ahora, cuando se produzca y se apruebe a final de año o cuando tenga que ser, pues que se tengan en cuenta cómo se van a tener las opiniones de todos los interesados, de todas las partes y, por supuesto, de todos los grupos políticos. De hecho, quiero destacar que las manifestaciones públicas que ha habido hasta el momento al respecto, pues apuntan a que hay buena voluntad por todas las partes, el diálogo es fluido. De hecho, la gestión de Manuel Sarabia se distingue, como todo el mundo sabe, precisamente por esa facilidad para el diálogo y para alcanzar acuerdos y, por tanto, se trata, como digo, de matizar y de buscar esas nuevas formas de sobre todo concretar aspectos muy puntuales como son los anclajes y aspectos que pueden resultar más polémicos en ese tipo de terrazas semipermanentes o permanentes, que son las que verdaderamente causan más conflicto, y se pueda conciliar el interés público y el interés privado, prevaleciendo lógicamente siempre el interés público. Charo Chávez, portavoz de Si Se Puede. Bueno, lo primero que quería decir es que hemos hablado al principio de que las terrazas es una cosa muy española. Yo diría que las terrazas, tal y como intentamos implantarlas ahora en España, más bien son algo que conocemos de Europa. Y lo digo porque, a pesar del frío, recuerdo hace muchísimos años, tanto en Polonia como en Alemania, en Austria, por ejemplo, muchísimo, existe una concepción de la terraza también invernal que hasta ahora no habíamos asumido. Se ha comentado antes que aquí hemos tenido la costumbre de poner terrazas que al principio eran pues unas sillas, luego se fueron incorporando las sombrillas y la verdad es que siempre en un absoluto caos. He de decir que la ordenanza no es que no se respete ahora, es que tampoco creo que se haya tenido un control demasiado grande de ella, y lo digo además con conocimiento de causa, porque como sabéis yo he sido dueña de un local de hostelería donde uno de los problemas que teníamos precisamente era cómo compartir esa terraza, las diferencias de tarifa, por ejemplo, en espacios muy cercanos en el centro, de unas plazas a otras se paga una diferencia muy grande, la imposibilidad de de poder resolver el tema de la licencia con una cierta premura, porque lógicamente uno pone una terraza para ponerla en negocio, ¿no? Yo creo que la reflexión que deberíamos hacer es bastante mayor, porque repasando la ordenanza ahora, es verdad que están regulados todos los elementos, pero también deberíamos hacer una reflexión sobre cómo debemos garantizar que el uso del espacio público sea compatible, y lo digo en el sentido de no solamente para el negocio, como en este caso, que solo faltaba que estuviéramos en contra porque es una gran oportunidad, pero también cómo garantizar ese uso colectivo y comunitario del espacio público, garantizando la seguridad de los viandantes, de los peatones y sobre todo aplicando normativas o generando normativas específicas para
era la accesibilidad. Veía unos datos en unos cuadros de un estudio que se ha hecho, y Valladolid no se caracteriza precisamente por tener una normativa completa y ajustada a las necesidades, por ejemplo, de los colectivos que tienen problemas de accesibilidad. Creo que hay otros problemas también importantes y tienen que ver, por ejemplo, con la estética. Deberíamos plantearnos si esas ocupaciones y cerramientos corresponden, por ejemplo, sobre todo en el centro de la ciudad, a una estética que queramos mantener como ese lugar histórico, cultural y con una fisonomía que digamos que sea, bueno, pues más o menos uniforme. Yo creo que ahí hay bastantes incumplimientos de la normativa y si queréis hablamos después de ello, ¿no? O el tema de las medidas. Sí, son temas así importantes. Vamos con Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, yo particularmente creo que somos una ciudad en la que habitualmente, al contrario que en otras ciudades, por la climatología no podemos disfrutar todo lo que quisiéramos del buen tiempo y del calorcito. Por eso, en cuanto sale un rayo de sol, todos nos lanzamos a disfrutar de las terrazas de nuestra ciudad. Creo que es una forma de vivir la ciudad y de disfrutar también de las vistas, de los edificios y de su gente. Desgraciadamente, desde el Grupo de Ciudadanos, todo lo que sabemos que puede que cambie la normativa de terrazas es por los medios de comunicación, porque el señor Sarabia, que empezó la legislatura con mucho ánimo de transparencia y de hacernos partícipes de los cambios de su concejalía, hace ya bastantes meses que dejó esas maneras de hacer. Yo quería aprovechar, al ver que venía este programa de radio, para animar al concejal de urbanismo a que cumpla con el derecho a la información de los concejales, a que nos envíe la información que se le ha pedido en múltiples ocasiones sobre las licencias. Traigo aquí las diferentes solicitudes que se le ha hecho desde mi grupo y que no se ha contestado a ninguna de ellas, una por año, acerca de las licencias de esta ciudad. Yo creo que si un equipo de gobierno que promueve la transparencia tanto como dice, lo mínimo es que se nos hubiera contestado. Pues bien, una vez dicho esto, ¿qué es lo que he visto en los medios de comunicación que ha dicho el señor Sarabia? Porque al resto de grupos políticos no se ha dirigido. Lo que aparece es que parece que se piensa reducir las terrazas fijas o semipermanentes para equilibrar el paisaje urbano. En ese concepto que al señor Sarabia siempre le encanta, de equilibrar la ciudad amable, de equilibrar el paisaje urbano. Entonces habrá que ver en base a qué criterios decide el señor Sarabia equilibrar y a qué trabajadores protegerá y a cuáles pondrá en la calle, porque claro, si tratamos de limitar y de reducir el número de terrazas, habrá que pensar también en esos negocios y en esas personas que trabajan en ellos. Al final, el sector hostelero en Valladolid es muy importante. Yo también he hablado ahora 15-20 minutos con la presidenta de la Asociación de Hostelería y nos ha trasladado que no tenía noticia de los cambios que se iban a producir en la ordenanza de terrazas de nuestra ciudad. Entonces, es bastante preocupante. También he visto que quizás se produciría un aumento en la tasa de las instalaciones de terrazas al pasar a un modelo de concesión más limitativo, más burocrático, más prohibitivo. A mí me preocupa, a Ciudadanos le preocupa qué es lo que se puede hacer con las terrazas en esta ciudad. Si se habla de que en la anterior legislatura hubo un consenso bastante amplio, yo creo que se está creando un problema donde no lo hay. Entonces entiendo que habrá que establecer unos criterios muy concretos para tratar de no perjudicar a esta actividad económica tan importante en Valladolid. Manuel Sarabia, faltan 11 minutos para la una, tiene la oportunidad de informar y de contestar. Bueno, de una forma informal en este caso, pasando los papeles. La señora Vicente quiere que nos dediquemos exclusivamente a irle haciendo... Es una por año, ¿no? Sí. Bueno, las puede leer, número de licencias tramitadas. Sí, lo habéis llevado al pleno, sí lo hemos visto en el pleno. Son 1.100, varias veces. Aún así no lo ha mandado. Lo que no hemos visto es lo que pretende usted hacer ahora. A ver, un momento, vamos por orden. Que está hablando de las licencias. Inicia en la cadena a ser señores. Madre mía. Y señoras. Lo que hay que aguantar, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Primero, es un tema que ha salido en muchas comisiones, en comisiones de urbanismo, y se ha comentado, han salido y lo he comentado allí. Segundo, dice el señor Enríquez que no se aplica bien la ordenanza. Yo quiero recordar que en los primeros años está en la prensa y estuvo vigente. ¿Se acuerdan dónde estaban las terrazas, por ejemplo, en la Plaza Mayor? Estaban dentro de los soportales, ¿se acuerdan? ¿Por qué salieron fuera cuando la normativa lo dice clarísimo? ¿Por qué? Porque no se aplicaba la ordenanza directamente. Ahí había voluntad de no aplicarla. Eso es lo que había. Otra cosa es que pueda haber interpretación en algún punto, lo que sea. Pero desde luego ahí había voluntad de no aplicarla. Es así exactamente. Es exactamente así. Y por eso las terrazas de la Plaza Mayor salieron de los soportales, que es como dice, como tienen que estar. Todavía hay algunas a Fachada, muy cerca de la Plaza Mayor. No, muy cerca de la Plaza Mayor es distinto. Digo desde los soportales de la Plaza Mayor. A ver si alguna razón habría. Claro que la había. ¿Cuál era la razón? Que se había dicho que no se cumpliese lo que figura en la ordenanza. Segundo, sí. Segundo,
¿Cuál es el trámite que hay ahora? El trámite es consulta previa. Consulta previa es, lo saben, para hacer las ordenanzas, primero se hace consulta previa, con el motivo, temas, etcétera, se recogen las sugerencias, se hace un texto, y ese texto es el que se saca, es el que se saca a información, debate, etcétera. Ese es el texto. Y lo que hay ahora es la consulta previa que está colgado en el tablón de dictos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido llamar a la Asociación de Hostelería. Preguntaré a ver con quién ha hablado. Hemos llamado, me consta que hemos llamado. No, a la presidenta no, a lo mejor a la presidenta no le ha llegado. Hemos llamado a la Asociación de la Hostelería a decirles que está ahí en el pues la secretaria tampoco. Pues no lo sé, está en el tablón de dictos y les llamamos. Me consta que hemos llamado. Hemos llamado a los comerciantes y hemos llamado a los vecinos para que hagan las aportaciones que les parezca oportuno. Pero es que con la hostelería hubo una reunión el 30 de octubre de 2017 que fui yo a su asociación. Y estuve allí reunido con bastante gente, no sé, 50 hosteleros, no sé cuántos habría, sobre este tema, y estuvimos tratando el tema. Tengo aquí el resumen de la reunión. No me diga que es que no les que les he ignorado. Estuve allí. Dicen ellos. Estuve allí, no sé lo que dirán. Estuve en la Asociación de Hostelería y estuve hablando con, ya digo, del orden de 50 hosteleros que se les convocó. No ponga cara de póker. Si no lo sabes la presidencia pues y la secretaria de la asociación, mire, pues habrá 30 de octubre, con 50. 30 de octubre de 2017, convocado por el entonces presidente de la asociación, no era la que hay ahora. Es que estamos en mayo, Manolo. Sí, pero bueno, estamos en mayo, pero quiero decir, bueno, o sea, que el 30 de octubre sobre este tema estuvimos tratando y cuáles eran los temas que planteaban. Entonces, con la Asociación de la Hostelería hemos estado tratando de este tema. Eso no es la consulta, esa será prevísima. No es la consulta previa, es la consulta prevísima, exactamente, que es de la que reprocha ahora. Si es que lo mezcla. Consulta con la previa, pero no consulta a nadie. Jesús, deja por favor que concluya, que si no avanzamos. Y faltan ya 8 minutos para la una. También he hablado cuando he hablado, por eso lo da. Bueno, si estamos he hablado así. Muchísimo, señor. Venga, vamos, continúe, señor Sarabia. Es desesperante, de verdad, es desesperante. Hablar. La consulta previa es el trámite ordenado en la normativa y es consulta previa, nuevo texto, asesoría jurídica, exposición pública, pleno de etcétera, y luego va al boletín. Ese es el trámite. Y entonces estamos en el punto previo de consulta previa, que es con los objetivos, motivo, temas, etcétera, y es lo que figura. Y está ahí en el tablón de dictos, que es donde tiene que estar, y hemos llamado para decir que estaba ahí. Entonces, los temas que se van a tratar, he dicho el de la consideración de calles y plazas en conjunto, he hablado también de las instalaciones permanentes y semipermanentes, y hay un conflicto que yo creo que es evidente, que es el conflicto con la movilidad y con el tránsito, que es el en el que mucha gente, luego hay otros también, pero ese yo creo que es muy evidente y es el que hay que tomar de frente. Luego hay muchos más puntuales y hay uno importante también. La ordenanza está muy desordenada, aunque sea ordenanza está muy desordenada, y la estamos reordenando para que sea mucho más fácil de ver y de aplicar. Su turno, Jesús. Sí, pues dice usted que está desordenada y resulta que el portavoz del Grupo Socialista al final del mandato anterior alabó la tarea de los técnicos de redactores de la ordenanza. Está en el acta de marzo del 15. Si quiere se lo digo, porque realmente le remito a ella. Es que está aquí puesto cuando decía usted esto de la participación, y ahora usted solo participa con don tablón de dictos en la sociedad de la información y en la era digital. Usted remite a la gente a don tablón de dictos. Es algo extraordinario. Nos parece realmente de una falta de transparencia, como se decía antes, y de información a las personas. Nos parece realmente aberrante. Y luego lo que quiere usted hacer es que lo puede hacer con la ordenanza actual. Hay articulado, en lo que ha dicho alguna interviniente anterior, aquí en este articulado de la ordenanza existe la posibilidad de hacer concesiones. Usted las puede hacer, las tendrá que motivar y hacerlas, pero no tiene por qué cambiar la ordenanza para ello, la tiene que aplicar. Dice usted problemas de movilidad. Ya está recogido aquí las anchuras mínimas que tienen que reunir las concesiones, 3,5 metros de anchura que pasen los vehículos de emergencia, tienen que tener una separación de mínimo de 1,5 metros a fachada a 1,80 m. Está todo recogido aquí. Si no se lo han leído, pues yo le remito a que se lo lea, pero usted tiene potestades que está incumpliendo. Pero lo peor de todo es lo que se decía antes, que nos tememos mucho su afán intervencionista, que afortunadamente se queda siempre en aguas de borrajas muchas veces, como el plan de usos de la Plaza Mayor, que tanto predicó usted al principio, la lucha antipádel, que ya vemos que usted la ha perdido porque todos los años sigue el pádel en la Plaza Mayor, y claro, nos preocupa que usted, como tiene este comunismo envuelto en papel de celofán, pues quiera hacer una injerencia en la actividad económica de la ciudad y un perjuicio al trabajo, al empleo, a la actividad, a los usuarios y a las personas y al dinamismo de la ciudad por un capricho. Usted tiene una ordenanza, aplíquela y déjese de
zarandajas. Aquí está la movilidad garantizada de los peatones, la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, está el derecho al descanso de las personas. Aplícala, pero no diga usted que va a cambiarlo, porque es que además, como le han dicho, se le va a pasar el arroz. Ya estamos a casi un año de las elecciones y le va a pasar como con el plan general, que es un plan particular suyo que ni dará la... Hablaremos de ese tema, del PP al PSOE. Al Partido Popular le pasa que cuando le tocan lo que él cree que son sus cosas y esta ordenanza cree que es suya, pues le sienta mal. Y ya vaticino que cuando se apruebe... no me interrumpa, por favor, no haga... Yo no se lo voy a tolerar como el señor Sarabia, que es mucho más educado que yo. Eso sin duda. Yo lo que sí... Ya lo sabe usted bien. Hombre, ya lo que sí vaticino es que cuando esta ordenanza se apruebe, no contará con el apoyo ni del Partido Popular ni de Ciudadanos, pero sí contará con el aplauso y el beneplácito de los hosteleros de esta ciudad. No me cabe ninguna duda, porque, como he dicho, hay buena voluntad y se está iniciando el procedimiento. Por tanto, nada de derecho a la información. Aquí nadie vulnera absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es trabajar, y podían empezar por explicarnos qué van a hacer ustedes cuando los hosteleros propongan, todavía no lo han hecho, que se ocupen plazas de aparcamiento para las terrazas. Si lo van a apoyar o no. Porque ahí vamos a ver la coherencia que tienen ustedes en las medidas que suelen plantear. Tampoco han dicho nada, por cierto, de lo contentos que están los hosteleros con que se haya mejorado el procedimiento para la solicitud de las licencias, para la renovación, para la renovación de las licencias, gracias a que el señor Sarabia ha enviado a sus domicilios a los hosteleros las liquidaciones para que las puedan pagar. Por tanto, lo que hacemos es mejorar una ordenanza que efectivamente el Partido Socialista alabó en su momento, porque en la oposición tiene un comportamiento bastante más leal del que tiene el Partido Popular, y sobre todo Ciudadanos, que parece que, si le dejamos hablar un ratito más, nos dirá que fue Albert Rivera el que inventó las terrazas hace un par de siglos, seguro que nos lo dicen, pero esta es la forma que tienen ustedes de hacer política, buscar problemas donde no los hay. Dejen trabajar, participen del diálogo, pongan propuestas encima de la mesa y dejen pasar los meses. Eso es lo que tienen que hacer, y criticar menos cuando todavía ni siquiera se puede, Charo Chávez. Bueno, la verdad es que es curioso que no estamos hablando de los problemas que tenemos a la hora porque yo creo que los ciudadanos en general vemos que muchas de las aceras, desde hace muchos años, esto no es un problema de ahora, tiene que salvar unos verdaderos obstáculos, y estoy recordando casos concretos en Poniente, estoy recordando casos concretos en la calle Paraíso, estoy recordando casos concretos en algunos de los barrios, como por ejemplo Villa del Prado, donde los hosteleros se quejan. Yo creo que hay muchos intereses y hay que buscar la manera de conciliarlos todos ellos. ¿Se trataría de impedir el negocio? No, pero yo quiero hacer una reflexión. El negocio a costa del espacio público que pagamos todos, yo creo que ahí hay que intentar que sea lo mejor posible para todos. Estoy pensando también en el servicio que se recibe en las terrazas, porque eso no está regulado. Por ejemplo, el porcentaje que se debe llevar el servicio por tener un camarero o no tener un camarero en una terraza. Está claro que tiene un coste esa terraza, y está claro que no siempre todas las terrazas hay unas tarifas que sean conocidas por el cliente. Yo creo que esas son cosas que benefician también a los usuarios y al cliente, que deberían estar clarificadas. Y también, por supuesto, hemos dicho antes el tema de la accesibilidad. Eso es un gran problema con las terrazas. Y quiero recordarle al señor Enríquez, que esto lo conozco muy bien, antes tampoco se ha hecho control absoluto sobre cómo se ponían las terrazas y cómo eran. Y de eso doy. Ciudadanos, brevemente a usted, quizás. Esto, el PSOE se ha visto en su respuesta que lo que busca es el conflicto. Por favor, queda un minuto. Ciudadanos, 30 segundos. Desde Ciudadanos hemos demostrado que hemos votado a favor de aquellas medidas que hemos entendido positivas, pero está claro que aquellas medidas que aún ni siquiera se conocen y que han sido a golpe de titular, y que parece y que a la vista está que el ayuntamiento no va a ser un agente facilitador y no va a promover la actividad económica en ese sentido en nuestra ciudad, pues tendremos nuestras reticencias, pero donde hemos pensado que era positivo para la ciudad hemos votado a favor. Lo único que ahora el Partido Socialista pues trata de hacer una estrategia política que en nada beneficia a la ciudad, que lo que tiene que hacer el alcalde es promover el diálogo y promover el acuerdo. Y recordarle al señor Sarabia que no ha recogido las 3 peticiones de información que no ha cumplido durante los 3 últimos años, que yo creo que es fácil de cumplir. Sí, 20 segundos. Es un derecho a la información. En este año, un momento, 20 segundos tengo. En este año, solicitudes de terraza 122, de las cuales autorizadas 79 y no autorizadas 16. Y luego hay otras que son terrazas con informe, con otros temas distintos, pero autorizadas 79 y no autorizadas 16. Ese es el boicot a la actividad económica que tenemos. Nos vamos todos a la terraza. La terraza en junio, la verdad es que es una pena que no podamos seguir, pero vienen las noticias. Gracias a todos. En junio.